Maldito Dios fue la primera expresión que soltó Adela al ver la mancha roja en su calzón. Era la primera vez que menstruaba. Le parecía absurdo que fuera ella quien sangrara en vez de Azúcar, su hermana. Era ella quien más lo necesitaba. No podía creer que Dios se hubiese equivocado al concederle a una el deseo de otra. ¿Y de qué han servido tantas plegarias?, se preguntaba mientras cortaba un trozo de camisa vieja. Se quedarían flotando perdidas en el aire, se dijo, y enseguida tomó el pedazo de tela, lo dobló y lo metió dentro de la pantaleta. Este hará las veces de absorbente. Era lo que las mujeres de casa siempre usaban. Y como no había más que un paquete de toallas por mes, y este quedaba reservado solo para las salidas. Descartada la ayuda de Dios, solo quedaba la esperanza en las parteras, que de vez en cuando se hacían de aborteras, pero al salir del baño y contemplar la cara de Azúcar, se hacía evidente el fracaso de los brebajes abortivos. Tanta menta y tanto jengibre solo habían logrado en Azúcar un intenso dolor abdominal que hacía fiesta con sus náuseas y cefaleas. La tenían en constante mareo. Era de noche y al terminar la cena, normalmente se sentaban todos alrededor de la televisión a ver las noticias, que parecían más bien un programa de ciencia ficción. La madre, sentada en la mecedora, haciendo algún remiendo en la ropa, esperando un turno para ver alguna telenovela. El padre yacía en el sofá cual rey en su trono. Adela en la cocina. Ella era la que, por lo general, lavaba la vajilla después de comer. Y Azúcar, la hermosa Azúcar, como en sus últimos días, agazapada en algún rincón cerca del baño, aguardando, tal vez, a que de un momento al otro, en una de las tantas vomitadas, arrojara todo el desprecio que tenía dentro. Aborrecía a esa criatura que crecía en su interior, esa que era la vida misma arremetiendo, luchando para sobrevivir, pero ella le rechazaba tanto, mucho más que a sus padres. A su mamá la odiaba por indiferente y a su papá por ser un verdugo. Hacía ya varios meses que vivir se le había vuelto fatal, y no solo por el embarazo, más por la obligación que implicaba haber nacido mujer para ojos de los otros. Desde aquel terrible día su cuerpo había dejado de ser algo propio para convertirse en un objeto para los demás. Sí, ese día, el mismo en que su padre le obligó a esperar sola en la casa la visita de un hombre importante, con la consigna de que una mujer debe hacer siempre lo que los hombres digan. Y claro, no había mucho que decir en contra, pues ya ella conocía la fuerza bruta del progenitor. Cada vez que alguna de ellas refutaba en algo de lo que él decía, de una se descargaba sobre las como un tremendo golpe. Entonces las mujeres no contaban con otra opción más que la sumisión. Así se habían acostumbrado desde pequeñas. Por lo tanto, Azúcar no hizo más que aguardar por su violador. El abusador, que no se hacía esperar, que llegaba y tomaba lo que creía suyo, y no pedía, sino que ordenaba. El que manoseaba y ponía su verga donde se le antojaba. El que se sacudía y estrujaba su cuerpo sobre la pequeña víctima para acabar derramando todo dentro de ella. Así lo hizo una y más veces con Azúcar. Pero antes de irse arrojaba un par de billetes demostrando su poder. El muy criminal, el mismo, que había comprado casi todas las pequeñas parcelas de la región a precios diminutos gracias a la imposición del terror. Con la excusa de atacar las guerrillas, su ejército demoledor acribillaba a los pobladores del lugar que se negaran. Los campesinos eran coaccionados a vender. Pero gracias a la bella Azúcar, su padre, un exmilitar, aún conservaba la casa heredada y además sembraba palma africana para el ejecutor. Pero esa noche tenía un encanto, un leve viento conspirador mecía las ramas de los árboles, una caricia fresca con aroma a limón que inspira y redime toda aflicción. El suave soplido se filtraba a través de la ventana y afuera la luna brillaba, llamaba e incitaba a un espléndido cortejo, acompañada de mariposas, luciérnagas, chicharras, suntuosa velada. Se decía Adela, mientras fregaba la loza y contemplaba el espectáculo nocturno por la ventana. Pero, ¿qué era eso? Veía su mancha roja apoderándose poco a poco del furgón lunar. No lo podía creer. Se estaba eclipsando la luna. Como un rayo salió en búsqueda de su hermana, la cual, un tanto indiferente, le arrojó una sonrisa frívola. Cuánto terror contenía ese gesto, que paralizó a Adela en toda su euforia momentánea para clavarle el aguijón de la sospecha de lo que se suponía sería su destino. Había advertido en ese gesto la condena inalterable que oprime a las mujeres hermosas de ser comparadas y valoradas según sus atributos físicos. Intuía que ella sería el lecho donde desfogaría el terrateniente su próxima visita.
odió esa sonrisa. La mente de Azúcar hervía, sentía su cuerpo viciado por el hedor a sudor rancio del violador. Era mugre lo que crecía en su vientre, le dolían los pechos y quería desesperadamente librarse de eso. Estaba tan enfadada que corrió a su cuarto a llorar. Deseaba hacerse daño, así que comenzó a azotarse la panza hasta que le dolió. Luego pensó que quizá podría alcanzarle con sus propias manos, que probablemente el feto ya se había desprendido de ella, y entonces decidió meterse los dedos en la vagina, como queriendo arrancarlo. Pero pese a su furia y a su fuerza, no lo logró. En cambio, tuvo la oportunidad de acariciar sus genitales, jamás explorados. Accidentalmente rozó sus labios menores y se agitó. Entonces siguió y notó cómo se estremecía si se tocaba con suavidad. La sensación, aunque extraña, era agradable. Le gustaba, necesitaba sobar toda su vulva profundizando en las áreas de sensación intensa. Y así duró por un buen rato, frotando su clítoris hasta que, en un instante de fuerte ardor, experimentó una fuerte bombeada de sangre que se expandía por todo su cuerpo. Suspiró y tembló en ese instante. Todos sus músculos se relajaron y estaba feliz y quería decírselo a Adelita. Entonces se vistió y salió a buscarla. El padre yacía dormido en el sofá. Se veía bien, roncando en el caldo de su inmundicia. La madre en el dormitorio dormía. Quizá estaba perdida, encontrándose, o a lo mejor ni siquiera eso intentaba. La madre vivía tan segura de hacerlo todo bien que de su alrededor nada la tocaba. Todo emanaba una dudosa calma. Por primera vez se percibía el aire libre de amenazas. Toda fuente de temor parecía haberse disipado por parte de la magia. Todo excepto un leve movimiento proveniente del jardín. Oh, Adelita, pensó Azúcar mientras se lavaba los dientes. Ella debía hallarse en el jardín, así que corrió a su encuentro. Pero vaya sorpresa la que se encontró al abrir la puerta. Un prodigioso cielo negro adornado de millones de puntos blancos. Y en el centro se hallaba grande e imponente una seductora luna ensangrentada, y abajo, al lado del limoncillo, se hallaba, con los ojos abiertos, boca y encías sangrantes, la tierna y dulce Adela. Se había arrancado los 8 dientes delanteros con una piedra. Al observarla, vio Azúcar resplandecer el rojo a su alrededor y acudió al llamado de la sangre. Rompió una de las botellas vacías de aguardiente que su padre arrojaba siempre que se emborrachaba, se la clavó en su propio cuello, rajando y penetrando la arteria carótida. Sangre caliente chorreaba sobre su pecho y vientre. Ya sentía el divino roce de la exquisita muerte. Ella, la que perdona, la que no juzga ni discrimina, la que tiene infinito espacio para todos en su regazo. Era tan agradable estar ahí, con el amor y la muerte. Azúcar no pudo morir mejor. Enloquecida, pero fascinada, observaba a la difunta Azúcar. Por fin, la claridad fluía por todas sus venas, como un virus infectado y multiplicándose dentro de todas sus células. La hermana muerta mostraba el camino. Era el momento de decidir por ella misma el resto de su vida, era el momento de actuar. Entonces corrió en busca de su padre, lo encontró dormido en el mueble, entonces se acercó, tomó el machete que descansaba a su lado y en un santiamén se lo incrustó perforándole toda la cavidad torácica. El occiso no tuvo tiempo de articular palabra. Más relajada prosiguió Adelita en busca de su madre. Al hallarla, ésta enmudeció al ver la transformación de su pequeña en matadora. Algún demonio habitaba su cría, pensaba, pero no hizo más que obedecer. Entonces salieron y prendieron fuego a la casa, con los cadáveres dentro. Luego se cercioraron que el fuego invadiera también el cultivo de palma. Todo fundiéndose bajo las llamas, ardiendo, como el más puro ritual para esa luna embriagadora. Y así, sublevadas, camufladas, abriendo camino monte adentro, emprenden su camino hacia la muerte, mendigando y quizá robando se pasan los días. Pero ya han probado un trozo de la libertad. Y eso no tiene precio, porque han abierto su mente para dejar entrar a la dignidad. Ahora saben, o por lo menos Adela puede decir, que nunca hará algo que esté en contra de su voluntad. Nadie podrá obligarla. Primero, la muerte.